Bienvenido a otro nuevo vídeo de YouTube. Ok, en este video vamos a hablar específicamente cómo vencer el miedo. Ok, más que todo, tenés que entender, hermano, que el miedo es algo que no existe, el miedo es algo que no es real. ¿Pero por qué es? ¿Por qué? Porque al final el miedo es algo que vos te creas en tu propia mente, ¿sí me entendés? Algo imaginario que vos lo creas en tu mente. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque siempre ponete a pensar cuántas veces has pensado un problema que pensabas que iba a pasar pero nunca termina pasando, ¿sí me entiendes? O sea, pensar en ese problema que alguna vez pensaste que te daba dolor de cabeza, que te quitaba el sueño, porque tenías como un miedo a que eso pasara. Ok, ¿cuántas de esas veces terminó pasando eso? Nunca, ¿sí me entiendes? O sea, te lo imaginaste más vos en tu mente, ese miedo o esa circunstancia o ese problema que iba a pasar, pero nunca termina pasando. Entonces, como te digo, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Entonces al final vos mismo te estás creando como esas pajas mentales de un problema o una circunstancia que crees que va a pasar, pero nunca termina pasando. ¿Sí me entiendes? O sea, es que a probar ese ejercicio. O sea, pensar todas las veces en un problema que pensabas que iba a pasar, pero nunca terminó pasando. Entonces, eso, así hermano, por eso te digo que el miedo es algo imaginario, el miedo es algo que vos te lo creas en tu propia mente. Entonces, los principales miedos que las personas más tienen, hermano, al final te podría decir miedo a la crítica y miedo a soltar el dinero, miedo a quedarse solo, ¿sí me entiendes? Y entre otros, pero lo más principal es para decirse eso, como miedo a la crítica, miedo a lo que digan los demás, miedo a la opinión de las otras personas. ¿Sí me entiendes? Al final, déjame decirte, hermano, que el miedo es algo que si no lo eliminas, por decirlo así, nunca vas a avanzar en tu vida. ¿Sí me entiendes? Al final, si yo estoy en el punto donde estoy, que soy, como te digo, ya, o sea, libre, por decirlo así, gano buen dinero al mes, proveo a mi familia, voy a tal lado, hermano, y me gasto el dinero y sin ver los precios. O sea, para yo llegar a este sitio, hermano, tuve que eliminar miedo antes. O sea, eliminé el miedo a la crítica. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, yo eliminé, o sea, por decirlo así, este miedo a también quedarme solo. ¿Sí me entiendes? La gente igual tiene miedo a la soledad. Yo me quedé solo, hermano, un buen tiempo durante todo el 2024. Yo no salía de mi casa a ningún lado porque yo lo único que quería era como que ser libre, ganar mucho dinero y poder, como te digo, proveer a mi familia y ayudarle. Era mi único objetivo, hermano. Y yo comprendí que lo que tenía que hacer al final era quedarme solo. Y sí, claro, me dio miedo en un principio, pero el miedo al final, hermano, tenés que, como te dije, como digo en anteriores vídeos, tenés que atacarlo tomando la acción que te da miedo. Entonces, te da miedo quedarte solo, pues ni modo, o sea, hacelo y listo. Y así es como lo vas eliminando. Y entre más consecutivo vas haciendo eso, o sea, más lo vas eliminando de tu vida. Entonces, lo más importante, como digo, es tomar acción todos los días en base al miedo que tenés. Entonces, como te decía, yo para llegar al punto donde estoy tuve que eliminar muchos miedos, eliminé ese miedo a la crítica. ¿Y por qué me refiero al miedo a la crítica? Porque yo, como, bueno, mencioné en otros vídeos, yo dejé la universidad, hermano, en 2024, no, perdón, 2023, dejé la universidad. A últimos meses del año más o menos la dejé, hermano, o sea, con todo y la crítica que me iba a llover de mi familia, de mis amistades y de conocidos, de que, ¿por qué dejaste la universidad? Mira que no vas a encontrar trabajo, mira que si no tienes un título no te garantiza nada en esta vida, mira que si esto, o sea, la gente, hermano, llena de miedo, la gente siempre llena de miedo, siempre te quieren tirar la negativa, por eso te digo que a veces, hermano, la gente que escuchas, la mayor parte, todos están cagados, todos tienen miedo. Entonces yo, hermano, no escucho a nadie. Entonces, de un día para otro, dije yo, ¿sabes qué? Bajar esta mierda de la universidad, ya no quiero seguir haciendo esto porque literal ni me gustaba. Y, ¿sabes qué? Me da igual lo que diga mi familia, me da igual lo que digan mis amigos, yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que los demás me digan que yo tengo que hacer. Hermano, es mejor, como te digo, hacer lo que vos querés a lo que los demás te digan lo que vos tengas que hacer. ¿Cuánta gente, hermano, no se quiere, por decirlo así, salir de la universidad o hacer lo que ellos quieren, pero no lo hacen? ¿Por qué, hermano? Porque están cagados, brother. O sea, están cagados a la opinión de los demás. ¿Sí me entiendes? Están cagados a lo que los demás le digan. Tienes miedo a ser criticado, tienes miedo a ser juzgado, tienes miedo a quedarte solo. Entonces, como te digo, yo en ese caso, pues, me tocó duro en ese momento. Claro, me llegaron muchas críticas de mi familia, de mi gente más cercana. O sea, como te digo, me dolió más eso, hermano, como que al final a las personas lo que más le duele, hermano, es la crítica, pero de su gente más cercana. En este caso, pues, mi familia, o sea, como te digo, un punto, como te digo,
me veían como raro, ¿sí me entiendes? De por qué no seguí en la universidad, de por qué la dejé ya en el último año y cuando ya estaban a graduarme. Y pues ellos no lo entendían, hermano, en un principio. Yo dije, voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo quiera, simple. O sea, no me va a morir, hermano, siendo un cagado que nunca hizo lo que él quiso. Entonces, ¿sabes qué, hermano? Yo siento que este es mi camino, esta es mi intuición. Me lo decía mi conciencia, hermano, que dejara la universidad. Y yo lo hice, hermano. O sea, dejé la universidad, pum, me fui de ahí. Y, como te digo, fui a buscar lo que yo quería. En ese caso, pues después encontré un trabajo con un amigo que él me dio trabajo en su empresa. Que después de eso, bueno, yo terminé dejando ese trabajo por lo mismo. Porque ya después, cuando descubrí lo que era esto del emprendimiento y el mundo online, fue cuando yo dejé mi trabajo. Que igual, hermano, también dejar el trabajo, tenés que, como digo, eliminar el miedo también de eso, porque yo era 2024, septiembre más o menos, yo ya no quería estar, hermano, en el trabajo que estaba, ya estaba como harto, ya no quería estar ahí, bro, había un mal ambiente, y, y como te digo, igual, me volví esa corazonada en ese momento, o igual, la misma conciencia me lo decía, que dejar ese trabajo, hermano, y que empezar a hacer lo que de verdad a mí me gustaba en ese momento, que en ese caso era edición de vídeo. A mí me gustaba editar bastante, yo tenía bastante habilidad para editar vídeos, y decía, hermano, si yo me dedico a full a editar vídeos, es que yo salgo de este empleo. Pero muchas veces, como te digo, eso me sonaba en la cabeza, o sea, esa voz fuerte, que era mi conciencia, me hablaba fuerte, que me decía, hacelo, 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 hacelo. ¿Y qué pasa? Yo estaba cagado completamente en ese momento igual, porque yo tenía algo seguro en ese momento, que era el trabajo. Y lo que a mí me daba miedo en ese momento, por decirlo así, hermano, era el que iba a pasar, ¿sí me entiendes? El quedarme sin dinero, que ahí viene otro miedo, el miedo a la pobreza, el miedo a quedarte sin dinero. Entonces ese era un miedo que a mí me estaba atacando bastante, que por eso yo no tomaba esa acción o esa decisión, no la tomaba en ese momento, porque tenía miedo a quedarme sin dinero, tenía miedo a quedarme sin trabajo, porque al final es un gran riesgo, hermano, dejar algo seguro por ir a buscar algo que vos querés en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? A veces, brother, como te digo, la vida te tiene como que golpear fuerte en ese momento para que vos tomes esa acción y quites ese miedo, ¿sí me entiendes? Porque yo recuerdo cuando fui más o menos como en junio, yo estaba en mi trabajo, que bueno, nunca lo he mencionado, hermano, que en el trabajo que yo tenía antes yo trabajaba de técnico audiovisuales, que estos son como los encargados de, hermano, de los eventos, que son los que encargan, hermano, de estas cuestiones de los audios, iluminación, pantallas y todas esas cosas, hermano, más que todo en eventos como fiestas, cumpleaños, conciertos y todas estas cosas. Entonces, yo era un técnico audiovisuales, entonces eso era lo que, como te digo, me encargaba, esa era mi parte que a mí me tocaba. Y como te digo, era un trabajo perdón, un poco pesado en ese momento, muchas desveladas y como te digo, muchas movidas en ese momento. Y un punto, como te digo, ya no quería estar, la verdad estaba como un poco, estaba ya cansado, hermano, estaba reventado. Y hubo un evento que fue en junio, que fue como que dije yo, hermano, me tengo que ir de aquí porque ya no puedo, ya no puedo. O sea, sí me gustaba mucho, la verdad, el trabajo sí me gustaba, pero había momentos en los que ya decía, no, hermano, tengo que irme de aquí, tengo que irme de aquí porque tengo que hacer lo que a mí me gusta. Entonces fue como ya en julio de ese mismo año, el 2024, cuando yo tomé la decisión. Recuerdo que en ese momento mi amigo, que era mi jefe en ese momento, me pagó el dinero que me debía de ese mes, me lo pagó y decía, hermano, con este dinero me voy, me la juego, no sé qué va a pasar, pero me la juego, voy a hacer, hermano, lo que yo quiera en ese momento, voy a hacer lo que yo quiera. En ese momento, como te digo, era editar vídeos. Dije, hermano, voy a conseguir clientes de edición, y si no consigo, hey, no pasa nada, hermano, ¿qué más da? Vuelvo otra vez a mi trabajo. O sea, al final, como te digo, lo peor, como te digo, es no hacerlo. O sea, y lo peor que te puede pasar, ¿qué va a hacer? O sea, volver a tu trabajo en el que estabas. ¿Qué más da, hermano? O volver a un trabajo normal. O sea, pero no te quedes con la ganas del qué hubiera pasado, ¿sí me entiendes? Entonces, yo, como te digo, si yo nunca hubiese tomado esa decisión en julio del 2024, yo nunca, como te digo, hubiese progresado. O sea, yo nunca hubiese avanzado al nivel que avancé, porque, como te digo, yo tomé esa decisión en julio del 2024 y luego en agosto yo ya estaba viviendo 100% de edición de vídeo. Conseguí mi primer cliente, luego mi segundo cliente, luego mi tercer cliente, vinieron más clientes, vinieron más clientes, vinieron más clientes. Fui avanzando, fui haciendo mis primeros dólares, me de internet, hermano. Y yo dije, o sea, ¿por qué no hice esto antes? ¿Por qué no hice esto antes? Entonces, ahí fue cuando dije yo, hermano, cada vez que se te venga como ese pensamiento o esa acción del miedo, tenés que hacerla. O sea, a pesar de que te dé el miedo, hacerla y ejecutarla en el momento. ¿Sí me entiendes? Te da miedo como, en mi caso, dejar el trabajo o dejar la universidad. O sea, si esa voz de tu conciencia se está hablando que lo hagas o sentís esa corazonada que tenés que hacerlo,
Hacelo, hermano. O sea, si la conciencia te lo dice que lo hagas, es porque lo tienes que hacer. Recordad al final, hermano, que la conciencia es la voz de Dios que te está guiando siempre. Entonces, en ese momento Dios me estaba guiando. Me dijo, Julio, sí, hermano, deja el trabajo y hacer lo que a vos te gusta hacer, que es editar vídeos. Y lo hice. Lo hice, hermano, y 100%. Ahora vivo de edición de vídeo. Como te digo, ahora soy proveedor de mi familia. Les ayudo en temas económicos, hermano. Me compro las cosas que yo quiero. No veo los precios de nada. No me preocupo por el dinero, hermano. Pero igual, todos los días siempre pongo el trabajo en algo que me gusta. Pero como te digo, todo eso pasó, hermano, por las decisiones que tomé, a pesar de que tenía miedo, lo hice. Entonces, igual yo pensaba, como te digo, tenía esos miedos, como lo he mencionado, tenía esos miedos de quedarme en cero, de que hubiera pasado, ¿sí me entiendes? Como que, hermano, y si fracaso en esto, y si me pasa lo otro, y si esto, o sea, siempre, hermano, la gente dice, easy, 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 no, hermano, tenés que eliminar esa frase siempre, easy, easy, no, no, o sea, eliminarla, porque la gente siempre queda en el, y si pasa esto, y si pasa lo otro, no, hermano, cuando vos decís eso, te estás como literal cerrándote la puerta al siguiente nivel en tu vida. Entonces eliminas esas frases negativas. Entonces vos decís, no, lo voy a hacer y a pesar de que salga mal, pues por lo menos lo intenté, por lo menos no me quedé con las ganas de no hacerlo. Por lo menos no fui un cagado de no hacerlo. Porque hay mucha gente, hermanos, que se tardan tiempos o años en tomar una decisión y hasta después la toman. Y después cuando la toman en los años que dicen, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Pero ¿por qué no lo hiciste antes? Por lo mismo, porque tenías ese miedo imaginario de algo que pensabas que iba a pasar, pero nunca terminó pasando. Yo pensaba que me iba a quedar en cero, pero ¿qué pasó? Al final ni siquiera terminó pasando. Al final me fue mejor, la verdad, si me entiende. Al final fue lo mejor tomar esa decisión en ese momento. Tenía mucha fe igual y pues se dio en ese momento. Entonces, al final eso sería como la lección más importante en este video, hermano. O sea, por decirlo así, nunca, como te digo, dejarte guiar por eso del miedo. Recordar, el miedo es imaginario. Siempre pensar en los problemas que algún día pensaste que iban a pasar, pero nunca terminan pasando. Al final, como te digo, sufrís más en la imaginación que en la realidad. Entonces, al final, cuando te da miedo a algo, hermano, toma la acción rápido. Toma la acción rápido. ¿Te da miedo gastar el dinero, hermano? Gastátelo. ¿Te da miedo invertir acá? Gastátelo. ¿Te da miedo irte a otro país? Hacelo. ¿Te da miedo irte a otra ciudad? Hacelo. ¿Te da miedo la crítica? Hermano, pues no sé, hace eso que te da miedo. Al final, tienes que tomar la acción que te da miedo para que se te quite el miedo. Ok, entonces esto sería todo en este video. Igual, si tienes alguna duda, si te ayudó el video, pues sí, o si tienes alguna duda, pues escribirme en mi Instagram, que lo ves en la descripción del video, cualquier duda que tengas, o cualquier problema que estés pasando, hermano, pues ahí estamos. Con todo gusto, pues te ayudaré. Entonces, y nos vemos en el siguiente video. Let's go.